Shalom Aleichem, pasa a ustedes amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa en el cual estaremos desarrollando la continuación de la conferencia anterior. Estamos hablando acerca del anticristo, su surgimiento, su obra destructiva para la humanidad y su gobierno sobre el mundo entero. Esta oportunidad voy a hablar acerca de lo que será el acuerdo de paz para el Medio Oriente. Hermano, una de las formas de reconocer al anticristo será principalmente por la firma de un acuerdo de paz y seguridad que va a englobar a todas las naciones árabes, Israel y la Unión Europea. Como todos conocemos, de una manera o de otra, en estos últimos años la situación en el Oriente Medio se ha tornado bastante conflictiva, álgida. Prácticamente los políticos y los diplomáticos a lo largo de estas décadas, que abarcan desde 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, el 14 de mayo, desde esa época hasta el día de hoy, más de 60 y tantos años, se ha venido luchando a nivel político y diplomático para poder lograr un acuerdo que ponga fin a toda la beligerante situación que se vive en el Medio Oriente. Desde el momento en que los judíos hemos regresado a nuestra patria, a partir de 1948, cumpliendo así más de 1500 profecías bíblicas, sin lugar a dudas, la reacción del mundo árabe siempre fue hostil, siempre fue una reacción agresiva, de no aceptación de Israel como un Estado soberano en el Medio Oriente. Para los árabes, lo he dicho muchas veces, la existencia de Israel en medio de su vecindario es un desafío total a ellos, así lo toman. Es, como alguna vez lo puse como ejemplo, la presencia de una espina metida en el ojo, incómodo, insoportable para el mundo árabe que Israel esté en ese lugar. Habrá que aclarar que Israel geográficamente es más pequeño que la República del Salvador. Un avión en El Salvador tarda 5 minutos en cruzar de punta a punta. En cambio, Israel, un avión cruza en 3 minutos. Todo el país. Imagínense usted eso. Y los árabes han venido insistiendo en estos años en la imperiosa necesidad de formar un Estado palestino. Como lo he dicho también muchas veces, Palestina no existe. Es más, la palabra Palestina no aparece en la Biblia. Esa palabra surge en el año 135 de la era cristiana, cuando el emperador Adriano, a la tierra de Judea, a la tierra de Samaria y de Galilea, como es llamado en la Biblia la tierra de Israel, en esas 3 regiones, Judea, Samaria y Galilea, en los días de Jesús, los romanos le cambiaron el nombre. Dejaron de llamarla tierra de Israel, que es el nombre bíblico, para llamarla Palestina, en referencia al monte Palatino, uno de los montes de Roma. Muchos también ligan la palabra Palestina a la palabra Filistea, que es el nombre del pueblo pagano que existió siglos antes, en la época del Antiguo Testamento, en el Medio Oriente. Los palestinos y los filisteos no son el mismo pueblo. Hay que aclararlo de entrada, una vez más. Eso es importantísimo. Los filisteos desaparecieron en la época aproximadamente del siglo IV antes de Cristo. 400 años antes de Cristo el pueblo filisteo había desaparecido. No quedó nadie. Por ende, relacionar a los palestinos con los filisteos bíblicos no es coherente. No es lodable, no es lo correcto. Entonces, no obstante, valiéndose de ese nombre inventado por los romanos, la palabra Palestina, quieren crear un Estado palestino que ocupe exactamente el mismo marco geográfico, el mismo territorio que hoy en día Israel ocupa. La solución que se ha propuesto en los últimos años, después de los convenios de Oslo en Noruega, es que se cree un Estado palestino que conviva con el Estado judío. Pero el problema es de que cada estado tiene que tener una capital. Así como ustedes tienen como capital a San Salvador, así como los guatemaltecos tienen a Ciudad de Guatemala, los nicaragüenses a Managua,
o qué sé yo, cualquier país del mundo, en su soberanía, elige una capital como principal centro operativo del Estado, de los principales órganos administrativos del Estado, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los palestinos quieren que esa capital sea la ciudad de Jerusalén, pero Jerusalén es la capital de Israel. Por ende, querer que Jerusalén también sea capital de los palestinos crea un conflicto bastante grave. Y esto se ha venido dando a lo largo de los últimos años, donde los palestinos han dicho, bueno, aceptamos que los judíos vivan acá, como si nos estuvieran haciendo un favor, cuando lo que estamos haciendo es ocupar la tierra que Dios nos entregó a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los palestinos no nos están haciendo un favor, esa es nuestra tierra. Por último, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy en día, los principales líderes políticos del mundo están negociando lo que bíblicamente no debería ni negociarse: el derecho de Israel a habitar sobre su propia patria, sobre su propio suelo. Lo cierto es que esto ha llevado a los principales y más grandes jerarcas de la diplomacia internacional a una serie de conflictos que, como no han logrado ponerse de acuerdo en las mesas de negociaciones, no han logrado ponerse de acuerdo en la Organización de Naciones Unidas, ahora son los pueblos los que se han enfrentado. Ante la ineficacia de los políticos, los pueblos se enfrentan. Y lo más terrible es que en el Medio Oriente los enfrentamientos han cobrado ribetes insospechados en algún momento. El terrorismo se ha convertido en la más grande forma de expresión de estos grupos radicales del Medio Oriente. Principalmente en la religión musulmana se les enseña que cualquier persona que muere y al mismo tiempo mata a otros, morir matando judíos, les da la entrada directa al cielo. Imagínese usted. Para ellos, morir pero matando judíos al mismo tiempo es una forma de alcanzar la salvación. Y encima, quiero decirle esto, tal vez usted no lo sepa. Por ejemplo, cuando una madre de familia, escuche bien lo que le voy a decir, cuando una madre de familia o un padre de familia convence o forma a su hijo intelectualmente como un mujahidín, ¿qué quiere decir la palabra mujahidín? Significan terroristas suicidas. Lo convence a su hijo, ¿qué hacen? El mismo padre de familia, escuche esta aberración, el mismo padre de familia, Pastor Balmore, es la persona que le fabrica la bomba o le compra la bomba, se la amarra al cuerpo del hijo y lo manda contra Israel, y activa el muchacho la bomba, ¡boom!, en un autobús en Israel. Muere el muchacho y mueren todos los judíos que estén dentro del autobús. Esto se ha visto muchas veces. Y es más, como premio se dice que ese muchacho ya está con el Dios Alá en el cielo, y si es varón tiene como derecho 70 mujeres vírgenes para él solo en el paraíso. Imagínese usted. Pero por si fuera poco, no solo el sinvergüenza ese asesino supuestamente recibe el cielo y 70 mujeres vírgenes. Yo pienso que lo que debe encontrarse rapidito es un 20 demonios en minifalda, que lo están esperando para llevárselo al infierno. Miren, lo peor de todo es que encima las principales organizaciones políticas del Medio Oriente, a ese padre de familia que mandó a la muerte a su hijo, le dan una pensión vitalicia. Y según lo que se sabe, cada padre que manda a la muerte a sus hijos recibe $2,000 mensuales como asistencia por haber mandado a su hijo a matar judíos. Y encima es reconocido como héroe nacional. Imagínese usted. Mire los angelitos que tenemos de vecinos. Terrible. Lo cierto es de que esta situación se ha hecho insostenible en el Medio Oriente. Insoportable. Israel todos los días de Dios tiene que estar repeliendo atentados terroristas. Ya prácticamente esto ya ni siquiera es noticia, porque todos los días los palestinos lanzan misiles contra Israel. Todos los días hay enfrentamientos.
Y claro, la prensa internacional lo primero que muestra es los tanques de Israel avanzando para proteger a su pueblo. Y al mismo tiempo muestran a 4 o 5 niños palestinos tirando piedras. Y dicen, mire cómo Israel ataca con tanques a estos indefensos palestinos que apenas tienen piedras. ¿Qué piedras ni nada? Lo que tienen son misiles que los lanzan desde hospitales y colegios. Imagínense, utilizan colegios y hospitales para mandar misiles, para que por algún caso Israel responde al misil, el misil va a regresar, va a venir disparado desde Israel y por decir cae en un hospital y la noticia es, Israel bombardea un hospital, agresivos, asesinos que matan enfermos. Imagínense cómo la prensa internacional se ha prestado a este juego macabro de los terroristas, de utilizar niños, mujeres, enfermos, estudiantes de párvulos, pibes que se llama, niños de kinder, utilizarlos como escudos o como bombas humanas. Contra eso es que Israel está lidiando todos los días y todas las noches. Lo cierto es que para Israel la situación se ha hecho insostenible, e Israel también ha tenido que revisar su posición política a nivel internacional muchas veces. Pero Israel ha cometido un error en la historia. Ha pensado que Estados Unidos es un aliado leal, que siempre va a apoyar a Israel. Pero desde que el presidente Barack Obama, por cierto, musulmán de religión, porque él no es cristiano, es musulmán, ha abiertamente dado la espalda a Israel, de una u otra manera. Y en este tiempo, la situación se ha puesto en jaque mate para Israel, porque aparte de los problemas que hay con Irán, de lo cual yo he hablado antes en otras conferencias, sobre la crisis con Irán que terminará en una guerra, de acuerdo a la profecía de Jeremías 49:35 o Isaías 17, verso 1 en adelante, con conflicto con Siria, o el Salmo 83, que es una guerra que se viene inmediato, pronto ya, con las naciones árabes. Hemos tenido que sostener una situación difícil como pueblo, la posición ambivalente de Barack Obama, porque Obama le ofrece la tradicional ayuda moral y militar a Israel, pero sin embargo Obama apoya a los palestinos e Israel no sabe en quién apoyarse. Ese es un problema. Lo cierto es que esto va a devenir en una profunda crisis, donde el principal centro es la ciudad de Jerusalén, el centro de disputas. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir, Jerusalén es la capital de Israel, pero los palestinos quieren que Jerusalén sea la capital de ese futuro Estado. Es más, hace pocos días atrás, el actual líder de los palestinos ha pedido a la Organización de Naciones Unidas el reconocimiento internacional ante sus principales organismos. Y la ONU, escuche, la ONU ya ha reconocido a los palestinos no como Estado, pero sí los ha reconocido como, es un Estado observador. No es reconocido dentro de la ONU, pero puede asistir, puede dar discursos, aunque no es un miembro pleno, porque no ha sido reconocido como Estado nacional. Entonces esta situación empuja a que Israel tome medidas claras. Bien, en este contexto de tira y afloja entre palestinos e israelíes por el dominio de la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, y segundo, por los territorios del Medio Oriente, va a empujar a una profunda crisis bélica, a una guerra. Lo cierto es que Jerusalén se ha convertido en el problema para las Naciones Unidas. Y si esto le parece extraño, no es así. Mire lo que dice la profecía en el libro de Zacarías capítulo 12. Vamos a la Biblia por un momento. Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Mire, Jerusalén se ha convertido en una copa, pero quiero aclarar esto, tal vez la traducción no es lo más exacta a lo que el texto apunta. La Biblia hebrea
añade una palabra que no aparece aquí en la Valera, en la Reina Valera. En la Biblia hebrea dice, escuche, esto dice la Biblia hebrea: he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que embriagará y aturdirá y hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, que es Israel, en el sitio contra Jerusalén. O sea, van a perder el sentido los pueblos de alrededor, los embriaga, los aturde y los hace tambalear. Todos los pueblos de alrededor. Y eso es lo que está pasando. La Organización de Naciones Árabes, la Liga Árabe de Naciones, así se llamaba, la Liga Árabe de Naciones, abiertamente ha dicho que no van a reconocer a Israel como Estado. Increíble. Y la Liga de Naciones Árabes no son 3 o 4 pelagatos. Imagínese, hermano, la Liga de Naciones Árabes es una multitud de países y todos odian a Israel. Y eso que son nuestros hermanos, porque los árabes son hijos de Ismael, nosotros somos hijos de Isaac, el hijo de Abraham, hijos de Abraham. Es un odio acérrimo, es un conflicto milenario que ya ha transcurrido más de 4.000 años, 4.000 años de guerra, y lo peor todavía no se ha vivido. Ahora, Jerusalén se ha convertido en conflicto para los pueblos de alrededor, pero mire lo que continúa más adelante, verso 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Escuche, a todos los pueblos. ¿Qué significa la frase Kol Goyim en hebreo? La palabra Kol Goyim en hebreo significa todas las naciones. Y la única organización que tiene a todas las naciones metidas dentro de sí es la Organización de Naciones Unidas. Exacto, mi amigo. La Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, es el principal organismo gubernamental y diplomático del planeta. Es el máximo ente político de este planeta Tierra. La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente a consecuencia de la misma. Lo cierto es de que la Organización de Naciones Unidas, dentro de su declaración de constitución, dentro de su acta constitutiva, la Organización de Naciones Unidas dice textualmente, fue creada para evitar guerras, pero sin embargo, la ONU está empujando a una guerra campal en el Medio Oriente. Porque hoy en día la ONU no está tomando en cuenta muchos aspectos, por ejemplo, históricos, aceptar que los judíos tenemos derecho a Israel como patria. Lo dije. En la época de la Segunda Guerra Mundial, a nuestros abuelos, en el caso de los judíos de Alemania, Hungría, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, los judíos rumanos, los judíos húngaros, etc. A los judíos, a nuestros abuelos, porque mis abuelos, mi familia vino de ese lado, les decían los alemanes, malditos judíos, váyanse a su tierra, al Medio Oriente, váyanse de aquí. Váyanse de Europa, váyanse a su tierra, váyanse a Israel. Y ahora que los judíos estamos en Israel, los árabes nos dicen, malditos judíos, váyanse a Europa. Increíble. ¿Qué bemoles tiene la historia? En Europa no nos aceptaban y ahora en nuestra propia tierra nos quieren echar. Pero hay algo que tiene que quedar claro, mi amigo. La profecía del profeta Amós, capítulo 9, debe ser una de las más contundentes en las Escrituras. Y la cito por una razón primordial. Amós capítulo 9, dice lo siguiente en los 2 últimos versículos. Yo necesito tocar este pasaje. Mire, Amós capítulo 9, 2 últimos versículos, el 14 y el 15. Lo tiene Balmore, por favor, léamelo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Te das cuenta? La Biblia es contundente. Dice la Biblia que Dios nos plantó en la tierra que Él nos dio.
Y lo que Dios da, el diablo no lo quita, mi amigo. Escuche bien, lo que Dios nos da en la vida, el diablo no nos lo puede quitar. A ustedes las cosas que Dios les da, el diablo no las arrebata, mi amigo. Dios nos dio esa tierra a los judíos. Y dice, nadie los va a sacar de allí. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso fuerte al Señor. Es la fidelidad de Dios. Y les guste o no a las naciones del mundo, Israel ha sido, es y será el pueblo escogido de Dios. Bien, entonces, en este orden de cosas, puedo decirles con total certeza, este conflicto en el Medio Oriente se ha vuelto irresoluto e irresoluble para los políticos y diplomáticos. Ahora quieren tomar en sus manos el conflicto los militares, y esto va a ser mucho más grave. Tiende a agravarse el conflicto. Lo cierto es que, mis hermanos, por eso es que en este tiempo se está hablando tanto de una posible tercera guerra mundial. De una posible tercera guerra mundial que estaría a punto de comenzar. Y que precisamente tiene enfocado a Israel y el Medio Oriente como el principal punto de desarrollo de la misma. Entonces, es por eso que hoy los grandes medios de comunicación y también las organizaciones no gubernamentales, pacifistas, humanitarios o humanistas, como usted quiera llamarlos, están levantando la voz en cuello porque se dan cuenta que si estalla una guerra en Israel o estalla un conflicto mayor en el Medio Oriente, el mundo se va a ver. Por eso están pidiendo a gritos paz y seguridad. Y vuelvo sobre el vértice de la prédica de ayer. La Biblia es clara, mi amigo. ¿Cuándo vendrá Jesús por la iglesia? Jesús lo dijo. El día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo. Solo mi Padre que está en el cielo. Él sabe. Ahora yo me pregunto. Jesús dice, solo mi Padre sabe. Pregunto ahora, ¿será que Jesús sabe cuándo es el arrebatamiento? ¿Qué cree usted? ¿Sí sabe? Claro que sabe. Él como humano dice, solo mi Padre. Pero cuando resucita y vence la muerte, la Biblia dice que a Jesús les da toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús por eso en el Apocalipsis dice, vengo pronto. ¿Y por qué dice vengo pronto? Porque Él sí sabe cuándo. Denle un aplauso al Señor. Él sí sabe. A Él sea toda la gloria, la honra, el imperio, el poder y la alabanza. Él sí sabe. Él viene pronto. Ciertamente vengo en breve y mi galardón conmigo para recompensar a los que aman mi venida. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Y el que oiga la profecía de este libro diga, ven Señor. Sí, amén, ven Señor. Denle un aplauso al Señor. ¡Maranata! ¡Cristo viene! El Hijo de Dios viene pronto por su iglesia. La Biblia dice que ni aun los ángeles del cielo lo saben, nosotros no sabemos el día y la hora. Pero hay un detalle, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de las ocasiones y de las épocas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no llama por teléfono y le dice, por favor, señora, amarre al chucho, amarre al perro, porque voy a ir a robar a las 3 de la mañana, no sea que me muerda. Deje abierta la puertica para que yo pueda entrar. El ladrón aparece de un momento a otro. En el caso de Jesús, aparece como ladrón, no avisa, ¡pum! Apareció y se llevó lo que le pertenece, que es la iglesia. Se llevó lo suyo. No avisa.
pero deja una señal inequívoca. En Primera de Tesalonicenses 5:3 da la razón o la señal más clara, que cuando digan paz y seguridad, cuando digan quiénes, es la pregunta, ¿quiénes tienen que decir paz y seguridad? Los políticos, los diplomáticos, los medios de comunicación y los pueblos. Y eso, como hoy nunca antes, Pastor Vidal Alvarado, amados hermanos, como nunca antes, hoy el mundo está pidiendo paz y seguridad. Usted solamente siéntese frente al televisor y mire la CNN, y usted va a ver a los políticos y a los presentadores hablando de paz y seguridad, como nunca antes. Y Pablo en la palabra dice que cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Como los dolores a la mujer embarazada y no podrán escapar. Pero en el verso 4 dice, pero hijitos, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. No estamos en tinieblas para que Jesús nos sorprenda. No nos sorprenderá porque lo estamos esperando. Alabe al Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Jesucristo viene pronto. Él viene ya por su iglesia. Por una iglesia sin mancha ni arruga. Por una iglesia pura, lavada por la sangre del Cordero derramada en el Calvario. Mi amigo, Jesucristo está a punto de aparecer en las nubes del cielo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde el tercer cielo. Y entonces los muertos en Cristo, que están enterrados bajo tierra, y nosotros los que vivimos, que estamos caminando sobre la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y los recibiremos a Jesús en el cielo, para estar por siempre con Él. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El Hijo de Dios viene pronto, mi amigo. Pronto, más pronto de lo que usted cree. Los cielos se abrirán. Se abrirán las puertas de la nueva Jerusalén. Y Jesús, radiante de gloria, lleno de majestad y de poder. Santo, santo, santo es tu nombre. Se pondrá en pie de su trono, descenderá las gradas de su trono de oro y caminará por el centro de la nueva Jerusalén. Y los ángeles le dirán, ¿dónde vas, Señor? A recoger a mi amada, que ya está preparada. ¡Alabe al Hijo de Dios! ¡Bendito sea su nombre! En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra existe solo un nombre que merece gloria. El nombre de Yeshua, que significa salvación. Y ese momento se abrirán las puertas de la nueva Jerusalén y Jesús descenderá, caminará, no sobre el mar como caminó cuando estuvo en la tierra, caminará sobre el aire. Y vendrá a recoger a esa novia a la cual Él escogió, purificó y santificó a precio de sangre. Y la recogerá vestida de blanco como la nieve, sin mancha ni arruga, llena de gloria, preparada para el novio, para el Cordero de Dios. Gozaos y alegraos, porque su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Sed santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie me verá, porque el que es santo es necesario que se santifique más todavía. Alabe a Dios. Viene a recoger una iglesia pura, mi amigo.
Jesús está viniendo. Mientras los políticos se rompen la cabeza con este ajedrez o con este laberinto en el cual están metidos, donde no pueden encontrar la salida ni la solución, Jesús viene a recoger lo que le pertenece. La iglesia, mi amigo. Ahora, este acuerdo de paz y seguridad dará luz, esta declaración de paz y seguridad dará a luz el surgimiento de este personaje del cual vengo hablando desde la conferencia de anoche. El surgimiento del anticristo. Él surgirá muy pronto y hará un acuerdo de paz. Cuando el anticristo surja luego del arrebatamiento, cuando la iglesia se haya ido, el pueblo de Israel aceptará como Mesías, como ungido, a un hombre que se presentará ante el mundo como un pacifista. Y este hombre, como lo dije anoche, tomará control del mundo no por la fuerza, sino por la mentira y el engaño. El anticristo se presentará como el gran salvador de Israel, el que va a salvar a Israel de una tercera guerra mundial. Y se levantará en medio de la Unión Europea y contando, como vimos anoche, con el respaldo de 10 políticos europeos, que en la Biblia los llaman los 10 cuerpos que le entregan autoridad y poder a la bestia, que es el anticristo, y contando, como dijimos anoche también, con el diablo que de acuerdo al Apocalipsis 13, verso 3, le entrega su trono y grande autoridad. Imagínense, tomará control de la Unión Europea y del mundo entero. Y lo primero que hará el anticristo es firmar un acuerdo de paz y seguridad. Daniel capítulo 9, verso 27. Por favor, Pastor Balmore, o Mario, te toca a vos. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía comienza diciendo, por otra semana más. ¿De qué está hablando? El profeta Daniel escribió una profecía en el capítulo 9 de su libro. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. Cuando se habla de semanas, se puede entender la palabra en hebreo Shavuá. Shavuá para nosotros los judíos significa semana de 7 días, pero también significa semana de 7 años. En la Biblia, esta palabra semana tiene 2 connotaciones. Es la semana de días, como también la semana de años. Éxodo 21, verso 1 y 2. Voy a leer Éxodo 21, versos 1 y 2. Estas son las leyes que les propondrás. Si compraras a un siervo, a un esclavo de tu pueblo, el pueblo hebreo, 6 años te servirá, pero el 7º año será libre de balde. O sea, sale libre tranquilamente después de 7 años de servicio. Es una semana de año. Siguiente dato. Levítico 25, 1 al 4. Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni plantarás viña. Vea usted, semana de años. Es lo que los judíos llamamos semana agrícola o Shemitah en hebreo. La Shemitah es la semana agrícola. 6 años se trabaja la tierra, el 7º descansa. 6 años el esclavo trabaja bajo las órdenes de su patrón y en el 7º año es libre de la esclavitud y puede irse a su casa. Pero mire este pasaje contundente, Génesis capítulo 29, versículo 18. Escuche esto. Y Jacob amó a Raquel, estaba enamorado el cuate, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel,
tu hija menor. ¿Se acuerda usted que Jacob se enamoró de Raquel, la hija de Labán? ¿Se acuerda? Y le dice al suegro, esta vez no fue la suegra la fregada, fue el suegro. Le dijo, mire suegro, le dijo, yo voy a trabajar para ti 7 años. Voy a trabajar 7 años y después de los 7 años como premio me das a tu hija por esposa. Y trabajó los 7 años. Y le dice Labán, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Pero le parecieron pocos días porque estaba enamorado, porque la amaba. Ahora mire lo que pasó. Entonces le dijo Jacob a Labán, después de los 7 años, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para casarme con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar y preparó un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a su otra hija, Lea, y se la trajo, y él tuvo relaciones con ella. Y dio Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Cuando despertaron en la mañana, mire lo que pasó, sorpresa. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Acaso no te he servido yo por Raquel? ¿Por qué pues me engañaste? Y Labán respondió, le dice, ¿sabes qué? Es que en este lugar no es así como tú crees, le dice, no es como tú piensas, estás equivocado. Que se entregue primero a la hija menor para matrimonio antes que a la mayor. Estás equivocado, le dice. Cumple la semana por esta mujer y se te dará también a la otra por el servicio que me prestes por otros 7 años. Mire usted, cumple la semana de esta. ¿Y cuánto es la semana? 7 años. Lo hizo trabajar en total 14 años para entregarle a la esposa. Qué terrible, imagínate. Vos vas a pedir la mano al suegro y te entregan a la cuñada por esposa. ¡Qué terrible desgracia! Y tuvo que trabajar otros 7 años más, una semana de años más, para que le dieran a la mujer que él quería. Como dicen en mi país, al que quiere celeste que le cueste. Tremendo. Como usted podrá ver, el término semana en sí abarca 7 años. Ahora, a grosso modo le explicaré esto. Voy a hacer otro tema con más calma en otra oportunidad sobre las 70 semanas de Daniel. Pero les puedo decir algo, que hasta el momento en que Jesús muere en la cruz, cuando el Hijo de Dios, Yeshua ben Elohim, Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José, muere en la cruz, se cumplen exactamente 69 semanas proféticas. De años, 69 semanas de años, es decir, 483 años, 69 semanas por 7 son 483. La profecía dice que tienen que ser 490. Ahora escuche, faltan 7 años por cumplirse, ¿me está entendiendo? Faltan 7 años por cumplirse la profecía de Daniel. Esos 7 años no se pueden cumplir mientras la iglesia esté aquí, porque cuando uno mira la profecía de Daniel capítulo 9, dice Dios por medio de Gabriel al profeta Daniel, le dice 70 semanas de años, 70 por 7 son 490 años, 490 años están fijados en la profecía bíblica Daniel para tu pueblo Israel y Jerusalén, tu santa ciudad. En la profecía de Daniel no figura la iglesia. Escuche bien esto. Los predicadores que dicen que la iglesia va a entrar a la tribulación y será arrebatada a la mitad de la tribulación, no entienden o no les da la gana de entender que la profecía de Daniel no es para la iglesia. La profecía dada a Daniel dice textualmente, 70 semanas están determinadas, Daniel, para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? La iglesia. No, mi amigo, la iglesia ni existía en esa época. El pueblo de Daniel es Israel. Y Jerusalén, tu santa ciudad, porque Daniel dice que oraba 3 veces al día. En Daniel capítulo 6 dice que Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén. Oraba en los 3 momentos de horario de oración para nosotros los judíos. El Shacharit,
el arbit y la minjá. Son las tres oraciones que los judíos hacemos. Shacharit, arbit y minjá. Y son las tres oraciones que hacía Daniel, mañana, tarde y noche, mirando a Jerusalén. No a la nueva Jerusalén, sino a la Jerusalén terrenal. Por ende, las profecías de Daniel no son para la iglesia, son para Israel. ¿Me está entendiendo? Para Israel. Por ende, esa profecía de 7 años que resta cumplirse, no puede tener a la iglesia como coparticipante. La iglesia surge cuando Jesús resucita. Y la iglesia recorrió un periodo de hasta el momento en el calendario gentil de 2014 años. 2014 años. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y levantada al cielo, esos 7 años que quedaron detenidos en el tiempo profético de Dios, volverán a correr. Y note un detalle, mi amigo. Para aquellos predicadores, Pastor Vidal Alvarado, que lamentablemente enseñan que la iglesia entrará a la tribulación, le voy a dar un detalle. Daniel y Apocalipsis son libros hermanos y gemelos. Lo dije ayer. Usted no puede estudiar Daniel sin estudiar Apocalipsis. Usted no puede estudiar Apocalipsis sin estudiar Daniel. La palabra iglesia desaparece en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 4. Desaparece la iglesia de la tierra y el protagonista es Israel. Él se convierte en el principal protagonista de la profecía. Aporta a los 144.000 judíos. Aporta la construcción del tercer templo en Jerusalén. Aporta la aparición de los 2 testigos judíos en Jerusalén. Aporta a los 144.000 judíos. Aporta el capítulo 12 del Apocalipsis cuando Israel es perseguido por el anticristo. Definitivamente, Israel, no la iglesia, Israel se convierte en el principal protagonista de las profecías apocalípticas en el fin de los tiempos. La iglesia desaparece en el capítulo 4 cuando sube al cielo y a la iglesia se la vuelve a ver en el capítulo 19 cuando está celebrando las bodas del Cordero. Alabe a Dios. Tremenda lluvia que se vino. Qué lluvia la que está cayendo, terrible. ¿Cuánto damos gracias a Dios por la lluvia? Qué bueno. Estábamos soportando temperaturas insoportables acá. El otro día tuvimos que aguantar 42 grados aquí. Terrible. Ya está, gracias Señor, bájale el volumen a eso. Gracias Señor. Párale la lluvia, Dios mío, un ratito. Tremendo ruido. Ay, qué chévere. Gracias Señor, que baje. El sonido estaba terrible. Ay, gracias Dios mío. Esas lluvias en mi país se llaman espantaflojos. Espantasuegra debería llamarse. Bueno, en las suegritas. Bueno, vuelvo al tema. Uy, qué bien paró la lluvia. Escúcheme esto. La nación de Israel, por ende, amados hermanos, se convertirá en el libro del Apocalipsis en el principal protagonista. La iglesia desaloja la tierra en el Apocalipsis 4, cuando dice, entonces vi el cielo abierto, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo, y una voz dijo, sube acá. Y al instante, que quiere decir en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, subí en el Espíritu, dice. La iglesia se va al cielo en el Apocalipsis 4. Y de ahí en adelante, mi amigo, en el 5 la iglesia está en el cielo adorando a Jesús. ¿Cuánto alaba a Dios? Apocalipsis 4 subimos. Apocalipsis 5 adoramos. Pero Apocalipsis 6 el anticristo surge. Y la iglesia no vuelve a aparecer en el Apocalipsis hasta el 19, cuando estamos en
Gozaos y alegraos, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino y resplandeciente. Gozaos y alegraos. Está en plena rumba ahí. ¿Se puede decir esa palabra aquí? Rumba, ¿se entiende? Fiesta, parranda. Listo. Está en plena parranda la iglesia en el cielo. En plena fiesta ahí, en las bodas del Cordero. Mire, mi amigo, entonces Israel en la tribulación aporta a la mayoría de los personajes. ¿Por qué le digo? Mire, Pastor Vidal, qué interesante dato. El anticristo será judío, el falso profeta será judío. Elías y Moisés, los dos testigos, son judíos. Los 144,000 son judíos. Apocalipsis 12, Israel es perseguido. Apocalipsis 11, el templo es construido en Jerusalén. Israel se convierte en el centro de la profecía. Por ende, mi amigo, la iglesia no puede estar aquí en la tribulación. La iglesia se va pronto, mi amigo. Ya se termina esto. Porque nosotros somos advenedizos, extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Y nuestro peregrinar como pueblo hasta hoy ha durado 2014 años. Pero tranquilo, mi amigo, que no falta mucho para que nuestro peregrinar termine y entraremos en la tierra del cielo, en la tierra prometida, en la celestial, en la nueva Jerusalén. Escrito está en su palabra: porque en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes al cielo, y cuando me vaya y ya esté preparado el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y los recogeré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bendito Señor, ven pronto, te estamos esperando. Porque como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, de donde también estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que aparecerá en las nubes del cielo con voz de trompeta, y a la final trompeta, porque se sonará trompeta, y los muertos en Cristo saldrán con cuerpo incorruptible, y nosotros tomaremos un cuerpo inmortal y volaremos al cielo. Maravillosa promesa. Imagínese. ¿Cómo será cuando tú llegues al cielo? Imagínese, usted que trabaja tanto para construirse un pawichi, una casita pequeña, humilde, tal vez de barro, con techo de hojas de plátano, o tal vez con una calamina. ¿Qué le llaman a esto? ¿Ah? Lámina. Imagínese tantos años trabajando, ahorrando, privándose de cuantas cosas, para tú tener tu casita y brindarle a tu familia un hogar, una casa. Y de pronto llegas al cielo, hermano, y te das cuenta que no tienes un dormitorio, tienes una mansión. ¡Alabe a Dios! Y mire, hermano, y llegas a la nueva Jerusalén y empiezas a caminar, y el Señor Jesucristo te dice: Vidal, sigue al ángel. Y el pastor Vidal Alvarado camina en el cielo ya con cuerpo de gloria. Y el ángel Gabriel le dice: Vidal, siervo fiel, esta es tu mansión. Y un letrero dice: Mansión Alvarado. ¡Qué chévere! ¡Alabe a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Cristo viene por su iglesia! Una mansión para cada uno de nosotros. Y el pastor Vidal Alvarado tal vez está esperando que sea una piedra de madera tallada. Y cuando llega el pastor Vidal, mira que la puerta es de piedra preciosa. Y el grifo, ¿qué se llama? La chapa de la puerta es de oro puro. Y el pastor Vidal entra y su cuna, su cama de oro, imagínese.
Qué chévere, qué bendición. ¿Usted que cree que Dios nos va a dar algo de madera allá arriba? No, mi amigo, si este mundo, que algún día terminará, Dios lo hizo tan bonito, imagínese cómo es el cielo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Alabe a Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Gloria a su nombre! Sí, mi amigo, si este planeta Tierra fue hecho con tanta belleza, imagínese lo que Dios hizo para Él mismo. Como yo decía en una conferencia en Gotera, cuando yo prediqué donde el pastor Balmore, el Señor creó la tierra para que viva el hombre, aquí en la tierra, pero el Señor creó el cielo para Él. Usted tiene una empresa constructora, usted construye casas, pero sin embargo, estoy seguro que cuando usted le toque construir la casa para usted y su familia, no va a ser como la casa que usted vende. Usted va a tener que hacerse una casa de lo más maravillosa, la mejor, ¿o no? Lógico. ¿Y tú qué crees que Dios se construyó algo peor que la tierra? Él se hizo un palacio porque Él es rey. Denle un aplauso al Señor. Tremendo palacio. Y lo más lindo, que en ese palacio de oro en el cielo, que Dios lo hizo a su propio gusto, para Él, es que Dios dice, yo quiero que vivan ustedes conmigo aquí. ¡Alabe a Dios! ¡Bendito Dios! Que nos preparó una ciudad más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Bendito sea su nombre. La iglesia seguirá la nueva Jerusalén, pero mientras la iglesia está de parranda, de rumba, de fiesta, aquí en la tierra, mijito, van a estar de mal en peor. La tribulación comienza y el anticristo firma un acuerdo por 7 años. 3 años y medio, el anticristo gobernará el mundo en relativa paz. Establecerá su gobierno de 7 años. 3 años y medio, no habrá guerras. El mundo va a tener acceso a todos los lujos y comodidades, como nunca antes. Vaya Dios a saber qué leyes perversas más apruebe el anticristo. Pero lo cierto, mi amigo, es que después de 3 años y medio comienzan las desgracias. Vea por favor Daniel 9:27, vuélvalo a leer, Pastor Balmore. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, el tamid, y la ofrenda, el corbanot. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo firmará el acuerdo de paz entre Israel y los árabes. 2. Ordenará que se construya un templo en Jerusalén. Esto es importante que me entienda. Se reconstruirá un templo judío en Jerusalén, exactamente en el mismo lugar donde Salomón, el hijo de David, construyó el primer templo, y en el mismo lugar donde se reedificó el segundo en la época de Zorobabel y Ageo, Zacarías. Mire, hermano, y ese templo funcionará. Dice que se presentará el tamid y el corbanot. ¿Qué explico esto? Por favor, póngame atención a esta parte. El tamid es lo que nosotros los judíos llamamos al sacrificio continuo. ¿Qué es el sacrificio continuo? El sacrificio continuo es matar todos los días 2 corderos, uno en la mañana y el otro en la tarde, recordando que fue que con un corderito sacrificado es que Dios nos dio la libertad a los judíos en Egipto. Quiero decirles algo, recientemente yo filmé en Santa Ana, acá en El Salvador, una conferencia que por cierto ustedes la pueden ver en YouTube, que titula La sangre bendita del Cordero. Esa prédica se la recomiendo, por favor, véanla, está en YouTube. En ella hablé sobre la sangre del Cordero a lo largo de la Biblia, desde Egipto hasta el Apocalipsis. Inclusive, ¿verdad?, analizando cada uno de estos tópicos.
Y les explicaba que para nosotros los judíos el cordero significa libertad. Significa libertad. Con el derramamiento de la sangre de cordero salimos libres de Egipto. Y a lo largo de toda la historia, mientras hubo tabernáculo y mientras hubo templo en Jerusalén, había que sacrificar diariamente, continuamente, por eso se llama sacrificio continuo, continuamente, todos los días, sin excepción, un sacrificio de cordero en la mañana y otro corderito en la tarde. Bien, estos sacrificios se volverán a presentar en el tercer templo en los días del anticristo. Y ese sacrificio durará por 3 años y medio, todos los días, durante 42 meses, o, si quiere, 1260 días seguidos. Escuche, 1260 días, 42 meses, tiempo y la mitad de un tiempo, así lo llama el Apocalipsis. Se presentarán sacrificios y ofrendas, pero pasará algo extraño. El anticristo ordenará construir el templo, se reconstruirá, y eso es lo más llamativo, porque en esta semana en Israel hubieron fuertes disturbios. ¿A raíz de qué? Que el gobierno de Israel ha lanzado oficialmente, escuche, ha lanzado oficialmente el proyecto de reconstrucción del tercer templo judío en la colina del Monte Moriah. Esto enardeció a los palestinos esta semana y empezaron fuertes fricciones entre palestinos y judíos que están disputándose ese pedazo de tierra que es el más sagrado del mundo, porque en ese lugar presentaron ofrendas Caín y Abel. En ese lugar se colocó la cabeza Jacob y vio la escalera trepada al cielo. En ese mismo lugar Abraham iba a sacrificar a Isaac. Sobre ese mismo lugar David colocó el arca del pacto. En ese mismo lugar estaba construido el primer y segundo templo. Es un lugar sagrado para los judíos. Y los árabes no nos dejan a nosotros edificar el templo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reconstruir como una de las condiciones del acuerdo de paz y seguridad. Bien, ¿en qué va a constituir el pacto de paz y seguridad? El pacto del cual habla Daniel 9:27. En esto va a constituir, sencillo. Los palestinos van a poder crear el Estado palestino. Israel lo va a admitir. 2, escuche, 2, Jerusalén será dividida y la parte oriental de la ciudad y occidental se convertirán en respectivas capitales del Estado judío y del Estado palestino. Pero no crea usted que Israel va a ceder todo. Israel va a pedir algo a cambio a los palestinos. Israel les va a decir a los palestinos, perfecto, aceptamos el Estado palestino y les entregamos la mitad de Jerusalén, pero ustedes nos dejan reconstruir el templo. ¿Qué van a decir los palestinos? Háganlo. Háganlo. Y el anticristo ordenará la reconstrucción del tercer templo. 3 años y medio se presentarán sacrificios de corderos y ofrendas a Dios como en el libro de Levíticos. Holocausto, ofrenda por la culpa, ofrenda de paces, ofrenda de acción de gracias, ofrenda de expiación, etcétera. Todas las ofrendas descritas en Levíticos capítulo 1 al 5. Se van a presentar todas las ofrendas como en la época de Levíticos. Ahora escuche, a los 3 años y medio, escuche bien esto, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, el anticristo dice, ¡basta! No más sacrificios a Dios, porque yo soy Dios y me tienen que adorar a mí. Y ahí comienza la gran tribulación. ¿Me están entendiendo? Cuando el anticristo se declara Dios, comienza la gran tribulación. Vuelvo a leer. Por otra semana más, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Aquí tengo que aclarar algo. No dice que el anticristo hará un pacto, dice que lo confirmará. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aprobar los acuerdos de Oslo y las negociaciones que ahorita están llevando a cabo entre israelíes y palestinos. Se va simplemente a confirmar lo que ya está hecho. A la mitad de la semana, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, hará cesar
sacrificio continuo y ofrenda. Después que haya cesado el sacrificio y la ofrenda, con la muchedumbre de las abominaciones. ¿Qué quiere decir esto? La abominación desoladora. Cuando el anticristo se declara Dios, ahí se va a cumplir la abominación desoladora. Vendrá el desolador, es decir, el anticristo. ¿Dónde va a venir? Al templo de Jerusalén. Hasta que venga la consumación, hasta que se cumpla toda la profecía de la tribulación y la gran tribulación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué cosa se va a derramar sobre el anticristo? La ira de Dios. O sea, desde que el anticristo profana el templo, la gran tribulación y las guerras avanzan hasta que acabe la tribulación en el Armagedón. Miren, esto es importante, mi amigo. Esto es importante. Este acuerdo entre israelíes y palestinos se conoce en la Biblia con el nombre de pacto con la muerte. Isaías capítulo 28, Balmore o Mario, ¿quién va? Isaías 28, 14, 15. La Biblia lo llama pacto con la muerte, el acuerdo de paz y seguridad con los árabes. Vea, por favor. Por tanto, señores burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Deténgase, mire la declaración. Burladores les llama hoy Dios a los actuales gobernantes de Israel. Burladores. Mire, siga. Oíd la palabra de Adonai. Vosotros habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. Un convenio hicimos con el Seol. Detente ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia hebrea? Otra versión de la Biblia, una Biblia de sinagoga que yo pude leer hace poco tiempo atrás, dice algo que me dejó pasmado. ¿Sabe cómo lo dice? Dice, textual, hemos hecho un pacto con los terroristas. Increíble. Pacto con los terroristas. Convenio hicimos con los del infierno. Increíble. Y la Biblia dice en Deuteronomio dice que los judíos no hagan pactos ni alianzas con las naciones de al lado. E Israel va a cometer una abominación, hacer alianza con los árabes. Increíble. Siga. Cuando pase el torrente del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Los gobernantes de Israel saben bien que el acuerdo de paz y seguridad no va a funcionar. Ellos lo saben bien, sin embargo lo van a firmar. Por eso los llama burladores, mentirosos y falsos. Y es más, están firmando un convenio con terroristas. Mire cómo en esta semana, mire lo que ha pasado esta semana. Hamas, el grupo terrorista, y Al-Fatah, el gobernante palestino, se unieron. ¿Y qué dijo el primer ministro de Israel? Dijo, los palestinos prefieren hacer la paz con los terroristas que firmar la paz con Israel. Y mira, a la final Israel va a firmar la paz con los terroristas también. ¿Qué tontería es esto? Va a llevar a la desgracia a la nación. Ahora mire, este acuerdo va a dar lugar, lo dije, a la reconstrucción del tercer templo judío. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. El tercer templo judío se reconstruirá pronto. Esto es importante que me entienda, por favor, atiéndeme bien. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Pisotearán la ciudad santa. Ahora atiéndame bien esto, por favor. Para Dios, el templo es clave. Dios es santo. Él vive en el cielo, ¿o no? Vive en el cielo, pero quiere estar con sus humanos en la tierra, con su pueblo terrenal. ¿Y dónde va a vivir Dios? No puede vivir en un parque. Tiene que tener un recinto especial donde ser adorado. En la antigüedad, primero fue el tabernáculo. Cuando el tabernáculo terminó su ciclo e Israel entró a la tierra prometida, ya no hubo tabernáculo, ya no hubo un templo portátil que había que transportar de un lugar a otro. Cuando el pueblo judío se asentó en la tierra prometida, se construyó un templo de piedra donde adorar a Dios. Ese templo duró hasta la destrucción del primer templo y la deportación a Babilonia. Regresamos los judíos de Babilonia después de 70 años y se reconstruye el segundo templo.
Ese segundo templo duró hasta la destrucción hecha por los romanos, cumpliendo la profecía de Jesús que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Ese segundo templo desapareció. Por ende, Dios, hermano, en ese momento se queda sin templo. Dios se quedó sin templo en ese momento. Pero aquí viene algo. Dios no puede vivir sin un templo. Entonces ahora la iglesia es el templo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Déjenles, claro, exacto. Dios necesita un templo donde habitar en medio de su pueblo. Habitó en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Habitó en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Pero cuando este fue destruido, Dios vino a habitar en templos que somos nosotros. Den un aplauso al Señor. Ahora, esta es otra prueba más que la iglesia no puede entrar a la tribulación, porque Dios no puede tener dos templos al mismo tiempo. Para que el tercer templo de Jerusalén se reconstruya, este templazo que somos nosotros, tiene que volar para el cielo. Tiene que irse. Cuando este templo, llamado iglesia, sea levantado a los cielos, se levanta templo en Jerusalén nuevamente. Y ojo, que Apocalipsis llama templo de Dios. Vuélvalo a leer, por favor, en el versículo 1. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Gracias. Templo no dice del anticristo, lo llama templo de Dios. Templo de Dios. En principio van a ofrecer sacrificios al Dios de Israel. Sacerdotes judíos, ofrendas como la Biblia judía lo manda, la Biblia hebrea, adorando al Dios de Israel. Pero a la mitad de la semana el anticristo se mete e invade el lugar. Ahora, van a levantarse el templo. Y dice, deja el patio de afuera para los gentiles. Bien, ahora vamos a ver esto. El anticristo se levantará y romperá el acuerdo de paz y seguridad. Isaías 28, 18, 19. Vea, por favor. Estamos en la página 152. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Deténgase, no será firme. Es que nunca, mi amigo, nunca un convenio con los árabes puede ser un convenio firme. Jamás. Nunca, mi amigo. Ellos nunca van a renunciar al terrorismo, nunca van a renunciar al deseo de acabar con Israel. No va a ser firme, siga. Cuando pase el torrente del azote, seréis por él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente un espanto el entender lo oído. ¿Qué quiere decir un espanto? Mi amigo, para nosotros, como nietos, bisnietos en muchos casos, de aquellos hombres y mujeres que escaparon y sobrevivieron en Europa durante los días de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Es un espanto cuando nuestros abuelos nos contaban lo que tuvieron que vivir en los campos de concentración en la época de Hitler. Es un espanto, hermano. Yo escuché en persona testimonios de gente que sobrevivió, judíos que escaparon de los campos de exterminio. Es un espanto lo que vivieron ahí dentro. Un espanto. Pero lo que viene en la tribulación será peor que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Peor, mi amigo. Terrible. Será un espanto. Una calamidad. El anticristo romperá su pacto con Israel. 11:28 de Daniel. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Mire usted, romperá el pacto santo. Va a anular el pacto entre Israel y los árabes. Va a romper el pacto. En principio toma el gobierno en paz y luego se convierte en el más grande tirano y dictador de la historia. El anticristo surge como pacifista. Se quita la máscara y el lobo vestido de oveja se muestra como lo que es, un lobo. Y empieza a perseguir a Israel. Ahora mire, ¿por qué la Biblia describe
al templo de Jerusalén como templo de Dios. Ahorita lo va a entender mejor. Podríamos decir que es el templo del anticristo. No, mi amigo, es templo de Dios y ahorita lo va a entender. ¿Por qué? Vea, por favor, Daniel capítulo 9, versículo 27, pero desde la parte donde... Léelo todo, completo, no nos enredemos. Arranca. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la 7 mitad años. de la semana. Siga. A la mitad de la semana, 3 años y medio. Siga. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador. Un antecedente histórico de profanación de la casa de Dios ocurrió en la época de los griegos. Es cierto que en la Biblia que se lee en la mayoría de las iglesias evangélicas no figura el libro de los Macabeos. Estoy de acuerdo que es un libro que no se lo considera como inspirado por Dios, pero debiera leerse por cultura bíblica, porque aporta una importante etapa de la historia de la humanidad y de Israel. El libro de los Macabeos cuenta la historia de un hombre llamado Antíoco Epífanes. Este hombre, Antíoco, era un griego que se metió en el templo de Dios en Jerusalén en aquellos días y, habiendo cometido una gran abominación, mire qué hizo: sacrificó un puerco, un animal inmundo, un cerdo, un cochino chancho. ¿Qué quiere que le diga? Un puerco, un animal inmundo, lo sacrificó como ofrenda al Dios de Israel, a propósito, como una abominación. Terrible. Eso se conoce como abominación. Mire, mi amigo, lo mismo hará el anticristo, pero con algo diferente. No se sacrificará un puerco, él se declarará ser Dios, que es peor. Mire lo que hará: se va a meter en el templo. A la mitad de la semana, el anticristo se mete al templo. Jesús entró al templo, no para contaminarlo, sino para purificarlo. Acuérdese, Jesús también entró al templo. Con un azote de cuerdas echó a cuerazo limpio a esos mercaderes de la fe. Les dijo: ladrones, habéis hecho de la casa de oración, de la casa de mi padre, una cueva de ladrones, dijo. Y los echó a palos y purificó el templo. Pero sin embargo el anticristo no viene a purificar, viene a cometer abominación. Mire, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, Pastor Balmore. Mire lo que hará el anticristo. ¿Cuál es la abominación que comete el anticristo? ¿Qué es el hecho execrable? ¿Cuál es la barbaridad que comete en el templo? Mírela. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo, siga. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que Jesús y Daniel llamaron abominación desoladora. Cuando el anticristo se mete al templo de Dios en Jerusalén y dice: basta de sacrificar ovejas, basta de sacrificar vacas, basta de sacrificar corderos, cabras, palomas, basta, ahora me adoran todos aquí, porque yo soy Dios, va a decir. Se sienta en el templo, no dice del anticristo, templo de Dios, profana el templo. Ahora escúcheme, nadie puede profanar algo sin que primero sea santificado. Por ende, el templo de Dios es invadido por el hijo del diablo. ¿Me está entendiendo? Le voy a dar un dato más para que me entienda la gravedad del hecho. En la eternidad pasada, el diablo en el cielo sedujo a la tercera parte de los ángeles y provocó una revuelta, una revolución, una tentativa de golpe de estado para derrocar a Dios. Y el diablo dijo: subiré a lo alto del cielo, a los lados del norte, y levantaré mi trono y seré semejante a Dios. El diablo quiso tomar el trono de Dios en el cielo, ¿me entiende? El trono de Dios en la Nueva Jerusalén.
Ahora el diablo quiere tomar el trono del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Y dónde está el trono del Hijo de Dios? En Jerusalén, terrenal. La pregunta es, ¿será que lo logra? Sí, mi amigo. Sí, el diablo no pudo tomar el trono de Dios en el cielo, pero tomará el trono del Hijo de Dios por un tiempo en la tierra, haciéndose pasar por Dios. Ahora puede entender por qué la Biblia lo llama abominación. Es una abominación. Es una profanación del lugar de Dios, de la casa de Dios. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios. Mire, el anticristo no será ateo, que quede claro. El anticristo no será ateo. Otra cosa es que él se considerará Dios. ¿Me debo entender? El ateo dice que no cree en Dios. No creo en Dios. El anticristo va a decir, yo sí creo en Dios, pero ese Dios soy yo. Terrible. Él se va a oponer, dice, a todo lo que es Dios o es objeto de culto. Ahora présteme atención a esta frase, objeto de culto. El anticristo no solo profana el templo de Dios en Jerusalén, exigiendo adoración, sino, escuche, atienda, el anticristo va a prohibir todas las religiones y cultos en el mundo. Escuche bien. Testigos de Jehová, católicos, mormones, budistas, musulmanes, taoístas, lo que sea, todas las religiones del mundo que estarán en los días de la tribulación van a tener que renunciar a la buena o a la mala a sus cultos para adorar a este hombre al que la Biblia lo llama hijo de pecado, hijo de perdición. Entiéndase, lo van a adorar a él. Mire, Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Detente, el príncipe de Tiro es un gobernante, pero en el sentido espiritual le está hablando al anticristo. Escuche. Así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto se enalteció su corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Claro, el tipo se siente Dios. Dice, yo soy Dios. Mire, este es el engaño terrible. El anticristo no solo se va a declarar, soy el Mesías de Israel, yo soy el Mesías prometido. Después él va a decir, no, yo no soy el Mesías, soy Dios. Mire, esto es importante. Va a profanar el templo. Dice Daniel 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Detente. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Ya hemos visto. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta la mitad de la semana, a los 3 años y medio. Y la prevaricación asoladora o abominación asoladora, entregando el santuario para ser pisoteado. Detente. Mi hermano, había lugares en el templo donde no cualquier humano podía entrar. En el lugar santísimo del tabernáculo y en el lugar santísimo del templo, solo podía entrar el sumo sacerdote, no cualquiera. Cuando este hombre se meta ahí dentro, va a ser una abominación, mi amigo. Pisoteado el santuario. Ahora, note otro detalle. La Biblia dice que habrá una abominación desoladora. Daniel 12:11. Aquí aparece la palabra. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te parece un cuento de números de matemática? Escuche, ¿por qué en el Apocalipsis dice 1260 días y en Daniel dice 1290? Hay diferencia de 30 días. ¿Cuál es la diferencia? Le voy a explicar. En el calendario judío tenemos un serio problema nosotros, porque cada 4 años
tenemos lo que los hebreos llamamos año embolesimal. ¿Qué quiere decir un año embolesimal? Que cada 4 años hay un mes entero que se agrega a ese año. Es decir, cada 4 años los judíos tenemos un calendario de 13 meses. 13 meses. O sea, hay años que tienen 13 meses y otros 12. Ahí está la diferencia de los 30. Jesús habló de la abominación desoladora. Mateo capítulo 24, 15 al 22. Hermanos, escúchenme. El acontecimiento profético que divide entre tribulación y gran tribulación el tiempo de la ira de Dios es la abominación desoladora. Escuche bien. Cuando el anticristo se declare Dios y exija adoración, ese momento termina la tribulación y comenzará la gran tribulación. Escúchelo en las palabras que Jesús pronunció en Mateo 25, 24, la lectura de nuestro querido apóstol Balmore Alvarado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Deténgase un segundo. En el lugar santo, ponga cuidado, atiéndame. El templo de Israel y el tabernáculo estaban divididos en 3 sectores. El sector del patio era conocido con el nombre de atrio exterior. Los judíos llamábamos en hebreo azará. La azará es el patio exterior. Adentro estaba el lugar santo. En el lugar santo, o Kodesh en hebreo, estaban 3 elementos. La menorá, que es el candelabro de los 7 brazos. El Shulchan Lechen Hapanim, que significa la mesa con los panes de la presencia, o los panes del rostro, o panes de la proposición. Y el Ketoret, que es el arca del incienso. Bien, el altar del incienso. Y en el lugar santísimo, llamado en hebreo Kodesh HaKodashim, que significa santo de lo santo, estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, el Arón HaKodesh, el arca sagrada. Y en el arca sagrada habían 3 elementos. Maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y las piedras escritas por el dedo de Dios, con los 10 mandamientos, o Asheret Hadibrot, las piedras del pacto, Lujot Haberit. Ahora, entiéndame, dice que la abominación desoladora no será en el patio, donde estaba el altar de bronce, donde sacrificaban los animales y recogían la sangre. No. La abominación será en el lugar santo. O sea que el anticristo se va a meter al templo, al lugar santo, y en medio del candelabro, del altar del incienso y de los panes de la proposición, el hijo del diablo se va a sentar en su trono y va a decir: ahora adórenme a mí porque soy Dios. ¡Terrible! Y Jesús dice eso. Cuando vean eso, ¿qué tienen que hacer? Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire, comienza la gran tribulación. ¡Ay de las mujeres que estén embarazadas! Pobres de aquellas mujeres que tengan que criar niños en aquellos días. No habrá comida en la tierra. El profeta Jeremías dijo en Lamentaciones: les haré comer la carne de sus hijos y les haré comer la carne de sus hijas. Vienen días aciagos terribles para la humanidad. Jesús dice: gran tribulación, gran angustia, gran sufrimiento como nunca antes lo ha habido ni lo habrá. Y si aquellos días no son acortados,
nadie sobreviviría, mi amigo. La especie humana desaparecería de la tierra. Mas por causa del pueblo judío, el pueblo escogido, esos días serán acortados. Vienen días terribles para la humanidad. Y dice que huyan los judíos que estén en Israel. Tendrán que escapar como puedan del anticristo. Correr, salir, escapar. Pero un grave problema. Jesús dice, rueguen que el día de huir no sea invierno, porque la nieve es tan espesa en Israel que nadie puede escapar en la nieve. Escapar en la nieve es un suicidio, no se puede. Y no sea Shabbat, no sea día sábado, porque en sábado solo se puede recorrer cierta cantidad de kilómetros fuera de la ciudad. Terrible, mi amigo. Espera la muerte para aquellos que estén ahí dentro. Judío que se queda en Israel en aquellos días muere. Escuche bien. Judío que se quede a vivir en Israel en aquellos días muere. Lo que tiene que hacer es huir, escapar, salir escapando, corriendo para sobrevivir. De lo contrario, nadie sobreviviría, dice, mueren todos. Mire lo que dice la Escritura. ¿Cómo va a cometer la abominación desoladora este hombre de pecado? Daniel 11, 29 al 35, léemelo. El anticristo. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Deténgase. El anticristo vendrá a Israel, dice. Y siga. Porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Deténgase. El anticristo se va a unir con los que le den la espalda a Israel en aquellos días, con los que rompan el acuerdo de paz y seguridad con Israel. Con ellos se va a unir. El anticristo se va a unir a los enemigos de Israel, dice. Siga. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Deténgase. ¿Cuál es el hecho clave que provoca la abominación desoladora? El que las tropas, el ejército de Israel, al mando del anticristo, militares, se metan al templo y maten a los sacerdotes dentro del templo. Eso es lo que da lugar a la abominación desoladora. Dice que de su parte, o sea, subordinados a él, los militares, las tropas, el ejército, entrarán armados al templo de Jerusalén y van a matar a los sacerdotes, a los hijos de Leví. Los van a matar en el templo. Los van a masacrar a los sacerdotes dentro del santuario de Dios. Y cuando maten a los sacerdotes, ese mismo ejército va a colocar la abominación desoladora. Es decir, el ejército le va a decir al anticristo, siéntate acá, gobiérnanos desde aquí y declárate Dios, y nosotros haremos que te adoren. ¡Terrible! Esa es la abominación desoladora. Y dice que se levantará para profanar el santuario y la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Toda el área del monte del templo se conoce como la fortaleza de Sión. Toda el área del monte del templo, toda esa región. Van a profanarla a los militares. Un militar no puede entrar al templo, mucho menos armado. Escúcheme, es una abominación un militar armado dentro de un templo. Es una abominación. Y esto es lo que van a hacer esa abominación. Siga. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué quiere decir lisonjas? Con salamería, con palabras bonitas, les va a ofrecer regalos. Siga. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muchos judíos se van a dar cuenta que ese no es el verdadero Mesías y que fueron engañados. ¿Y qué harán? Actuar. ¿Y cómo? Escapando e instruyendo a muchos, diciéndoles, este no es el Mesías, este nos engañó, este no puede ser el Mesías. Siga. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Pobrecitos esos predicadores, los van a masacrar. Siga. Y en su caído serán ayudados en pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahora el anticristo será judío, lo he dicho hasta el cansancio, pero como el anticristo se declara Dios, mire lo que dice Daniel 11:37, escuche eso.
Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué quiere decir del Dios de sus padres? Atiéndame, una de las oraciones judías que nosotros repetimos es la Amidá. Es la oración más importante del judaísmo. A ver, para el cristianismo, ¿cuál es la oración más famosa? El Padre Nuestro. Para el judaísmo es la Amidá. Y la Amidá dice, Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Abraham, Velohei Isaac, Velohei Israel, Adonai Aboteinu, Elohei Aboteinu. Dios de nuestros padres. ¿Cuáles padres? El Dios de los patriarcas de Israel. O sea, que al Dios de los judíos Él no va a respetar, siendo que Él tendrá sangre judía, no va a respetar al Dios de los judíos. Dice que el Dios de sus padres no va a hacer caso, ni del amor de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Mi amigo, entiéndase esto, el anticristo será abiertamente declarado homosexual. Escúcheme bien. El anticristo será homosexual. Por eso la Biblia lo llama hombre de pecado, es decir, que el pecado en su máxima expresión está encarnado en él, la rebelión contra Dios. No respetará a Dios alguno, no va a respetar al Dios de la Biblia, no va a respetar al Alá de los musulmanes, a los dioses de los budistas, en ninguno de los dioses va a creer. Él se creerá Dios. Y se engrandecerá sobre todo. Será terrible. Esta abominación desoladora será terrible. El mismo profeta Ezequiel habló de ello. Ezequiel 7, 21 al 26. En mano de extraños la entregué para ser saqueada. ¿Qué cosa? La casa de oración. Siga. Y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto. Pues entrarán en él invasores y lo profanarán. ¡Qué contundente! ¡Invasores! Siga. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Terrible momento que van a vivir los judíos. Entienda por favor esto, entiéndame. Esta parte es importante porque ya voy a ir a la parte final del mensaje. Escúcheme. Para el pueblo judío va a ser desgarrador el momento, porque durante tantos siglos y años hemos esperado al Mesías. El Mesías ya vino. El Mesías es Yeshua, es Jesús. Y mi pueblo no lo quiere reconocer. Imagínese cómo será cuando el anticristo venga, engaña a la nación, se den cuenta del engaño. ¿Sabe lo que va a hacer eso? Terrible. Porque entonces la gente les va a decir a los rabinos, les van a decir a los sacerdotes, ustedes dijeron que Jesús no es el Mesías. Ahora este tipo tampoco, entonces, ¿quién es el Mesías? Ahí se cumplirá la palabra de Jesús. Muchos falsos mesías se van a levantar en ese tiempo, mas no hagan caso, dice. No les crean. Va a ser terrible para los judíos la confusión, no saber quién es el Mesías. Ahí sí que van a quedar confundidos. Terrible momento para Israel. Ahora, ¿quién va a apoyarlo al anticristo? El diablo. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y hemos dicho ayer, justamente, yo lo repito, de acuerdo al Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El padre de mentira es el diablo, y el diablo apoyará al anticristo para que engañe a la humanidad. Vea, por favor. Ahora aquí viene esto. Por favor, atiéndame, esto es impresionante. Escúcheme. El espíritu de apostasía que está golpeando la iglesia hoy no es un espíritu que va a desaparecer cuando la iglesia se vaya al cielo. No, mi amigo. El espíritu de apostasía que está atacando dentro de las iglesias, cuando la iglesia se haya ido al cielo, se traslada al mundo secular para provocar que la gente inconversa adore no solo al anticristo. Mire a quién adorarán. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, léelo con énfasis.
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mi amigo, el diablo lo que más quiso en la historia es que la gente lo adore. El diablo es un ángel rebelde, condenado por la eternidad. Ese sinvergüenza no tiene opción al perdón. Tiene un lugar seguro en el lago de fuego, él y todos sus demonios. El diablo pero sabe que nosotros los humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el diablo quiere que la criatura más importante de la creación, nosotros los humanos, lo adoremos. Y fue tan sinvergüenza y descarado que al mismísimo Hijo de Dios le dijo, si tú postrado me adoras. Imagínese. Y Jesús le dijo al diablo, burro, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Solo a Dios la honra y la gloria, el poder. Pero mire mi amigo, el diablo no logró derrocar a Dios en el cielo, no logró que Jesús lo adorara en la tierra, pero lo que quiere el diablo es que las naciones lo adoren a Él, y lo va a lograr. Lo va a lograr. Aunque usted no crea, mi amigo, el satanismo, luego del arrebatamiento de la iglesia, el satanismo se va a convertir casi en religión oficial. Y le voy a dar un dato, Pastor Vidal Alvarado. En esta semana, en Estados Unidos, en el Capitolio, van a inaugurar oficialmente la estatua a Satanás. No sé si viste las noticias. El satánico quiere erigir una estatua en honor, escuche bien, del mismísimo diablo y ponerla frente al Capitolio de la ciudad de Oklahoma en Estados Unidos. Según el diseño que ha difundido The Satanic Temple, será una figura con cabeza de carnero, cuernos, barba larga y alas, sentada en un trono y rodeada por dos niños sonrientes. Para ese proyecto han logrado reunir $22,900. La estatua busca contrastar con el monumento a los 10 mandamientos que está frente al Capitolio de la ciudad. Vean las noticias. El satanismo se convertirá casi en religión oficial. Adoración abierta al diablo. Dice, adoraron al dragón. El espíritu de apostasía, mi amigo, lleva a la gente no a adorar al Dios bíblico, sino al diablo. Ahora puede entender por qué cuando la gente en las iglesias evangélicas corre detrás de estos predicadores codiciosos de la teología de la prosperidad, escucha las prédicas de Dante Gebel, de Luna, de Maldonado, Benny Hinn y otros sinvergüenzas. Están adorando al diablo, mi amigo. ¡Al diablo! El espíritu de apostasía es peor que el espíritu de idolatría. El idólatra católico adora un muñeco de palo. El apóstata evangélico adora a Satanás. Adora al diablo, que utiliza a estos falsos apóstoles, ministros de Satanás, como llama 2 de Corintios 12, 2 de Corintios, en el pasaje 11, verso 4, que dice, falsos apóstoles, ministros fraudulentos, ministros del diablo. Lo repito, el católico idólatra adora un muñeco de estuco, el evangélico apóstata adora a Satanás. Le va peor. Mejor le fuera ni haber conocido la palabra, mi amigo. Escuche, adoraron al dragón. ¿Y qué cosa va a hacer el diablo para hacerse adorar? 2 de Tesalonicenses 2:7-9. El diablo va a participar en el asunto, mi amigo. Una trinidad diabólica tomará control del mundo. Escuche, mi amigo, hoy en día el Dios Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, y que después de resucitar Jesús envió el Espíritu Santo, controlan la tierra. Como quiera, hay presencia de Dios aquí. Pero mi amigo, ¿cómo será cuando la iglesia se vaya? No será el Dios Padre, no será el Dios Hijo, ni el Espíritu Santo. Será una trinidad diabólica. Diablo, anticristo y falso profeta. Los tres van a tomar control total del planeta, mi amigo. Vea lo que dice ahí. 2 de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Mire el verso 9, el surgimiento del anticristo, mire obra de quién es, lea. El arribo de ese impío es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Tremendo. El anticristo va a hacer milagros, mi amigo. Mire, Daniel 8:24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos será Israel en aquel momento. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino con la fuerza del diablo. Daniel 11:36 al 39. Este rey dice, lo voy a leer yo por favor, este rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de sus padres hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, la palabra profética se va a cumplir. Del Dios de sus padres, del Dios de Israel, no hará caso, ni del amor de las mujeres, porque va a ser homosexual, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Cuál es el Dios de las fortalezas? El Dios de los principados, potestades y huestes de maldad, es decir, Satanás, el Dios de las tinieblas, el Dios de este mundo, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio, con un Dios ajeno, que no es el Dios de Israel. Honrará las fortalezas más inexpugnables, se hará, de las fortalezas más inexpugnables, va a tomar control de todo. El diablo le va a decir lo mismo que a Jesús: si tú me adoras, te doy todo, y lo va a hacer, lo va a adorar al diablo, porque es hijo del diablo, adorará a su padre, y el diablo le entregará todo, las fortalezas más inexpugnables. En pocas palabras, mire, Pastor Vidal, el diablo le va a decir al anticristo: todos mis demonios están a tus órdenes, lo que les pidas van a hacer. Terrible. Colmará de honores a los que le reconozcan y repartirá la tierra de Israel por precio. Aquí va a venir la grande, mañana voy a hablar de eso. Mire, hermano, este hombre será tan soberbio que el mundo lo adorará, hará que lo adoren. Apocalipsis 13, versículo 8. Lea rápido, ya estamos en la parte final. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Imagínese, lo adorarán todos los moradores de la tierra. Los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los musulmanes, cualquier religión dejará de adorar lo que adora para adorarlo a él. Terrible. Es más, al anticristo lo van a devolver a la vida. Eso lo vamos a ver en las siguientes conferencias, mediante una obra de genética con influencia diabólica. Dice que el anticristo volverá y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal será sanada. Mi hermano, el mundo adorará al diablo de manera abierta. Apocalipsis capítulo 13, 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Imagínense. Y creo que esto ya se convierte, hermano, en la parte final de mi mensaje. Para decir esto más sobre las características del anticristo, permítame cerrar con esto. Hermanos, el anticristo será un rey perverso, gobernante del mundo entero. Dice Daniel 8:23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro, soberbio y arrogante, entendido en enigmas. Mis hermanos, he tratado de retratar en estas dos primeras conferencias la persona y la obra nefasta que el anticristo provocará en la tierra. No se pierdan, por favor, las siguientes conferencias que se están desarrollando acá en la República de El Salvador, en la ciudad de San Miguel, donde acá mi amigo, un hermano, un consiervo de Dios a quien respeto por su trayectoria y experiencia, Pastor Vidal Alvarado, me invitó a participar. Pastor Vidal, muchas gracias. Esta ha sido Historia del Futuro. Buenas noches.
Shalom Aleichem, pasa a ustedes amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa en el cual estaremos desarrollando la continuación de la conferencia anterior. Estamos hablando acerca del anticristo, su surgimiento, su obra destructiva para la humanidad y su gobierno sobre el mundo entero. Esta oportunidad voy a hablar acerca de lo que será el acuerdo de paz para el Medio Oriente. Hermano, una de las formas de reconocer al anticristo será principalmente por la firma de un acuerdo de paz y seguridad que va a englobar a todas las naciones árabes, Israel y la Unión Europea. Como todos conocemos, de una manera o de otra, en estos últimos años la situación en el Oriente Medio se ha tornado bastante conflictiva, álgida. Prácticamente los políticos y los diplomáticos a lo largo de estas décadas, que abarcan desde 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, el 14 de mayo, desde esa época hasta el día de hoy, más de 60 y tantos años, se ha venido luchando a nivel político y diplomático para poder lograr un acuerdo que ponga fin a toda la beligerante situación que se vive en el Medio Oriente. Desde el momento en que los judíos hemos regresado a nuestra patria, a partir de 1948, cumpliendo así más de 1500 profecías bíblicas, sin lugar a dudas, la reacción del mundo árabe siempre fue hostil, siempre fue una reacción. Se la amarra al cuerpo del hijo y lo manda contra Israel, y activa el muchacho la bomba, ¡boom!, en un autobús en Israel. Muere el muchacho y mueren todos los judíos que estén dentro del autobús. Esto se ha visto muchas veces. Y es más, como premio, se dice que ese muchacho ya está con el Dios Alá en el cielo, y si es varón, tiene como derecho 70 mujeres vírgenes para él solo, en el paraíso. Imagínese usted. Pero por si fuera poco, no solo el sinvergüenza ese, asesino, supuestamente recibe el cielo y 70 mujeres vírgenes. Yo pienso que lo que debe encontrarse rapidito es un 20 demonios en minifalda, que lo están esperando para llevárselo al infierno. Miren, lo peor de todo es que encima las principales organizaciones políticas del Medio Oriente, a ese padre de familia que mandó a la muerte a su hijo, le dan una pensión vitalicia. Vitalicia. Y según lo que se sabe, cada padre que manda a la muerte a sus hijos recibe $2,000 mensuales como asistencia por haber mandado a su hijo a matar judíos. Y encima es reconocido como héroe nacional. Imagínese usted. Mire los angelitos que tenemos de vecinos. Terrible. Lo cierto es de que esta situación se ha hecho insostenible en el Medio Oriente. Insoportable. Israel todos los días de Dios tiene que estar repeliendo atentados terroristas. Ya prácticamente esto ya ni siquiera es noticia, porque todos los días los palestinos lanzan misiles contra Israel. Todos los días hay enfrentamientos. Y claro, la prensa internacional lo primero que muestra es acción agresiva de no aceptación de Israel como un Estado soberano en el Medio Oriente. Para los árabes, lo he dicho muchas veces, la existencia de Israel en medio de su vecindario es un desafío total a ellos, así lo toman. Es, como alguna vez lo puse como ejemplo, la presencia de una espina metida en el ojo, incómodo, insoportable para el mundo árabe que Israel esté en ese lugar. Habrá que aclarar que Israel geográficamente es más pequeño que la República del Salvador. Un avión en El Salvador tarda 5 minutos en cruzar de punta a punta. En cambio, Israel, un avión cruza en 3 minutos. Todo el país. Imagínense usted eso. Y los árabes han venido insistiendo en estos años en la imperiosa necesidad de formar un Estado palestino. Como lo he dicho también muchas veces, Palestina no existe. Es más, la palabra Palestina no aparece en la Biblia.
Esa palabra surge en el año 135 de la era cristiana, cuando el emperador Adriano, a la tierra de Judea, a la tierra de Samaria y de Galilea, como es llamado en la Biblia, la tierra de Israel, en esas tres regiones, Judea, Samaria y Galilea, en los días de Jesús, los romanos le cambiaron el nombre. Dejaron de llamarla tierra de Israel, que es el nombre bíblico, para llamarla Palestina, en referencia al monte Palatino, uno de los montes de Roma. Muchos también ligan la palabra Palestina a la palabra Filistea, que es el nombre del pueblo pagano que existió siglos antes, en la época del Antiguo Testamento, en el Medio Oriente. Los palestinos y los filisteos no son el mismo pueblo. Hay que aclararlo de entrada, una vez más. Eso es importantísimo. Esa es nuestra tierra. Por último, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy en día, los principales líderes políticos del mundo están negociando lo que bíblicamente no debería ni negociarse: el derecho de Israel a habitar sobre su propia patria, sobre su propio suelo. Lo cierto es que esto ha llevado a los principales y más grandes jerarcas de la diplomacia internacional a una serie de conflictos que, como no han logrado ponerse de acuerdo en las mesas de negociaciones, no han logrado ponerse de acuerdo en la Organización de Naciones Unidas, ahora son los pueblos los que se han enfrentado. Ante la ineficacia de los políticos, los pueblos se enfrentan. Y lo más terrible es que en el Medio Oriente los enfrentamientos han cobrado ribetes insospechados en algún momento. El terrorismo se ha convertido en la más grande forma de expresión de estos grupos radicales del Medio Oriente. Principalmente en la religión musulmana se les enseña que cualquier persona que muere y al mismo tiempo mata a otros, morir matando judíos, les da la entrada directa al cielo. Imagínese usted. Para ellos, morir pero matando judíos al mismo tiempo es una forma de alcanzar la salvación. Y encima, quiero decirle esto, tal vez usted no lo sepa. Por ejemplo, cuando una madre de familia, escuche bien lo que le voy a decir, cuando una madre de familia o un padre de familia convence o forma a su hijo intelectualmente como un mujahidín, ¿qué quiere decir la palabra mujahidín? Significan terroristas suicidas. Lo convence a su hijo, ¿qué hacen? El mismo padre de familia, escuche esta aberración, el mismo padre de familia, Pastor Balmore, es la persona que le fabrica la bomba o le compra la bomba. Los filisteos desaparecieron en la época aproximadamente del siglo IV antes de Cristo. 400 años antes de Cristo el pueblo filisteo había desaparecido, no quedó nadie. Por ende, relacionar a los palestinos con los filisteos bíblicos no es coherente, no es lodable, no es lo correcto. Entonces, no obstante, valiéndose de ese nombre inventado por los romanos, la palabra Palestina, quieren crear un Estado palestino que ocupe exactamente el mismo marco geográfico, el mismo territorio que hoy en día Israel ocupa. La solución que se ha propuesto en los últimos años, después de los convenios de Oslo en Noruega, es que se cree un Estado palestino que conviva con el Estado judío. Pero el problema es de que cada Estado tiene que tener una capital, así como ustedes tienen como capital a San Salvador, así como los guatemaltecos tienen a Ciudad de Guatemala, los nicaragüenses a Managua, o qué sé yo, cualquier país del mundo en su soberanía elige una capital como principal centro operativo del Estado, de los principales órganos administrativos del Estado, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los palestinos quieren que esa capital sea la ciudad de Jerusalén, pero Jerusalén es la capital de Israel. Por ende, querer que Jerusalén también sea capital de los palestinos crea un conflicto bastante grave. Y esto se ha venido dando a lo largo de los últimos años, donde los palestinos han dicho, bueno, aceptamos que los judíos vivan acá, como si nos estuvieran haciendo un favor, cuando lo que estamos haciendo es ocupar
la tierra que Dios nos entregó a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los palestinos no nos están haciendo un favor.